Dios, aleluya. Cristo viene, Cristo nos ama, porque de tal manera nos amó el Padre que envió a Jesús a entregar su vida para que ahora tengamos vida y vida en abundancia. Libro de Job 2, en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Imagínate las palabras que salieron de la esposa de Job. Esta familia tenía varios hijos e hijas. Habían vivido por mucho tiempo en bendición, gloria a Dios. Había pasado Job con su esposa por mucho tiempo, pero ahora que la esposa de Job estaba viendo que Job estaba pasando una temporada difícil, porque fue una temporada difícil donde Dios nos muestra cuán terrible pueden llegar a ser las temporadas difíciles en los seres humanos. Dios nos quiere iluminar. Si alguien está pasando como le aconteció a Job, sus días serán difíciles, pero es una temporada. Si mantenemos nuestra integridad como la mantuvo Job, entonces al final de esta temporada, al final de esta prueba, al final de todo ello, obtendremos una gran bendición a salir de aquella prueba en la cual estamos pasando. Porque Job hoy se encuentra en este capítulo que llega su esposa, la esposa de Job, al ver la condición en la que él se encontraba, una zarza maligna, una sarna maligna había caído sobre el cuerpo de Job. Había llegado una zarza. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y hirió a Job con una sarna maligna, una sarna maligna en el cuerpo de Job, que este varón se rascaba. Era tan terrible la comezón, era tan terrible la sarna que había llegado, que se le comenzaron a hacer llagas, mientras él se estaba rasgando más la piel porque sentía esa sarna que le picaba, le causaba molestia. Entonces él, agarrando un tiesto, comenzó a rasgarse, comenzaron a salir llagas, comenzaron a salir sangre. Aquello que tenía ya no era vida. Hoy estaba pasando una temporada difícil, hoy estaba pasando una prueba Job difícil, pero al final de toda esta carrera él tendría que ver la gloria de Dios y tenía que ver el favor de Dios. Y fue así que Job soportó aquella sarna maligna, aún soportó el desprecio de su esposa, viendo la esposa de Job que él estaba pasando una temporada difícil, no pudo contener
obtener. Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que había llegado en el corazón de la esposa de Job? Había llegado un desconsuelo, había llegado un desánimo. Ya no quería que Job siguiera viviendo, sino que salieron de la boca de esta mujer, esposa de Job: maldice a tu Dios y muérete. Quería que Job, su esposo, muriera, pero que no muriera solo por morir, sino que cayera en una condenación eterna. Las palabras que habló esta mujer, que por muchos años había sido esposa de aquel hombre que también le había ido en aquella vida, pero ahora las palabras que salieron de esta mujer eran palabras de condenación, palabras de desprecio, palabras que llevaron un desánimo más a la vida de aquel hombre que estaba desconsolado, que estaba ya desanimado, que estaba ya en la prueba, en la tribulación, en la angustia, de tal forma que él comenzó a decir que el día que él había nacido no era bendito, que el día que él había nacido mejor no existiera. Y así, de esa forma, Job maldijo el día que nació. Era terrible. Cuán terrible puede ser cuando el hombre, cuando nos encontramos en una tribulación como la que pasó este varón llamado Job. La Biblia nos dice que este hombre era íntegro, era un hombre de amoroso, dadivoso, era un hombre fiel para con Dios. Pero ahora Dios, a través de esa porción bíblica, nos quiere demostrar que si alguien en este planeta Tierra le está aconteciendo lo que le aconteció a Job, que tenga paciencia. Fue duro el tiempo en el que Job vivió de esta manera. Imagínate las palabras que salieron de su esposa, aquella mujer que por muchos años había estado con él, cuando la bendición estaba con él, pero ahora que lo ve en esa condición, que una sarna lo había herido, que le habían salido llagas, que no tenía tranquilidad, que no tenía reposo, que comenzó Job a maldecir su día. Viene la esposa de Job y agrega: maldice a tu Dios y muérete. Aquellas palabras que salieron del corazón de esta mujer fueron palabras de condenación, porque ¿quién quiere maldecir a Dios y morir? Será para condenación. Si alguien antes de morir maldice a Dios y se muere, se va a un lugar de condenación. Esta mujer no le estaba dando un buen consuelo a su esposo. Hoy que lo veía que estaba atribulado, esta mujer solo estuvo con él cuando él tenía un periodo, cuando él tenía abundancia, cuando él la estaba pasando bien. Esta mujer pretendía amarlo, pero ahora que lo ve en la tribulación, lo ve en la angustia, las palabras que le da como consuelo son: maldice a tu Dios y muérete. Maldice a tu Dios y muérete. Si alguien en este planeta Tierra muere maldiciendo a Dios, se irá a un lugar de condenación. Es por eso que Job le responde y le dijo Job: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Las palabras que salieron de la esposa
poderosa de Job fueron palabras para condenación para su alma. Pero Dios no tenía a Job, o no había permitido que Job naciera para condenación, sino para salvación y vida eterna. Alrededor del planeta Tierra hay muchas personas que han sido buenas, que han sido personas que se han comportado bien, que no le han hecho mal a nadie, que no le hacen mal a nadie. Job era íntegro, era un hombre perfecto, un hombre que hallaba gracia delante de Dios, pero ahora Dios quiere darnos un ejemplo. Satanás pidió tentar, probar a Job. Satanás se presentó delante de Dios. Dios le dio permiso para que lo tentara, para que lo tocara en su carne, pero no para que le quitara la vida. No le podía quitar la vida, aunque la esposa de Job había dicho: maldice a tu Dios y muérete. Aunque la esposa de Job había dicho: maldice a tu Dios y muérete, Dios no había escogido a Job para condenación, sino para salvación y vida eterna. Así es que él se mantuvo fiel para con Dios y le dijo: recibiremos de Dios solo el bien, y ahora que me viene el mal, no lo recibiré. En esto no pecó Job para con Dios, sino que se mantuvo. Cuán difícil puede ser la vida para una persona que está pasando en su vida una angustia semejante a la de Job. Imagínate el capítulo 3. El capítulo 3 del libro de Job nos dice: esto lo permitió el Dios de Abraham, el Dios de Elías, el Dios de Jacob, el Dios de Sadrach, Mesach, Abednego, el Dios de Israel. Permitió que esta palabra quedara registrada, quedara escrita, para que todos aquellos que nos encontremos en angustia, en desesperación, pero que sepamos, que creamos, que entendamos que si estamos pasando un periodo de pruebas, que si estamos pasando un periodo de angustia en nuestra vida, tengamos esperanza, tengamos paciencia, tengamos lo que tuvo Job, que se mantuvo íntegro delante de la presencia de Dios, a pesar que en el capítulo 3 él comienza a maldecir el día que él nació. Él dijo: ¿por qué me dio a luz mi madre? Porque la angustia que sentía era terrible. Algunos seres humanos alrededor del planeta Tierra están pasando angustia, que quizás hayan salido estas palabras de su corazón, de su boca, y hayan dicho las mismas palabras que dijo este siervo llamado Job. Él dijo: ¿por qué me dio a luz mi madre? Mejor hubiera sido yo un abortivo, porque la situación en la cual estaba era dura. Quizás estés pasando un tiempo duro, un tiempo difícil.
difícil, pero no te desanimes. Si le has entregado tu vida a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador personal, no te desanimes. Quizás llegue Satanás como llegó esta mujer de Job, que comenzó a decirle: maldice a tu Dios y muérete. Eso es lo que el diablo quisiera para aquellos que están pasando angustia, para aquellos que están pasando prueba. Eso es lo que Satanás quisiera. Esta mujer fue vocera de Satanás, se puede interpretar de esa manera. ¿Por qué? Porque había vivido con Job por mucho tiempo, pero ahora que lo ve en esa condición, sus palabras fueron: maldice a tu Dios y muérete. Eso es lo que Satanás quisiera. Que el ser humano, cuando está pasando la angustia, cuando está pasando la tristeza, cuando está pasando por el valle de lágrimas, cuando está pasando por el desierto, eso es lo que Satanás quisiera. Pero que Jehová reprenda a Satanás, pero que Jehová reprenda todo maldiciente, pero que Jehová reprenda todo altar satánico, pero que Jehová reprenda toda obra de las tinieblas. Porque si estamos en esta vida, hay que entender, aunque estemos pasando angustia, aunque estemos pasando dificultades, no hay que caer en lo que esta mujer de Job quería que Job cayera. Le dice esta mujer: maldice a tu Dios y muérete. Quizás el diablo a alguien le haya pedido que maldiga a Dios y después de eso que desee morirse o que se ponga un lazo en el pescuezo. No lo hagas. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios para con el ser humano no es que el hombre se vaya a una condenación. Nosotros escogemos, nosotros elegimos si bendecimos el nombre de Dios y si maldecimos el nombre de Dios. Pero hay momentos en los cuales Satanás viene a atribular, viene a congojar a Job. Lo estaba atribulando, lo estaba congojando. Él sabía que le había llegado el periodo de difícil en su vida, que aún imagínate cómo llegó la esposa de Job. La esposa de Job llegó de esta manera cuando lo vio en angustia, cuando lo vio en dolor, cuando lo vio que estaba con una sarna maligna. Lo vio y le dijo: maldice a tu Dios, Job, y muérete. Eso es lo que el diablo quisiera. No, ahora tenemos que bendecir. Bendito sea el nombre del Dios de Abraham, bendito sea el nombre del Dios de Elías. Jehová dio, dijo Job, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito por los siglos de los siglos. Y como Job se mantuvo íntegro, se mantuvo, aunque estaba pasando la prueba, la dificultad, pero al final de todo esto, Dios nos muestra que la bendición llegó. Quizás no te llegue una bendición material, pero la bendición más grande que vamos a obtener es salvación y vida eterna. Caminar por las calles de oro, mar de cristal, ser llamados hijos de Dios, estar viviendo por una eternidad en la patria celestial, donde caminaremos con Cristo, hablaremos con Jesús, el Hijo de Dios, hablaremos con el Dios Altísimo. Estaremos por una eternidad. Quizás no recibas una paga como la recibió Job, pero recibiremos salvación y vida eterna. Llegó la mujer. Llegó la esposa de Job y le dijo: imagínate, maldice a tu Dios y muérete. Eso es lo que Satanás quisiera, que el hombre antes de morir maldiciera el nombre de Dios, pero no debe hacerlo.
quizás estés en angustia, quizás estés en desesperación, quizás hayas tenido algún desconsuelo, quizás estés atravesando por una enfermedad difícil. Job nos muestra que estaba atravesando un tiempo difícil en el cual Dios había permitido que esto aconteciera para que quedara como ejemplo para todos aquellos que hemos estado vivos en este planeta Tierra y pudimos contemplar la palabra de Dios, y nos encontramos con este capítulo donde Dios muestra qué duro fue y qué duro ha de ser para algunos, pero no te desconsuele, pero no te desmotive. Quizás estés pasando una temporada, un tiempo donde estés con una enfermedad incurable para la ciencia humana, pero déjame decirte que hay un Dios poderoso que si tan solo puedes creer en Él, si tan solo puedes creer y tener fe que Él tiene el poder, que Jesús, el Hijo de Dios, tiene el poder para sanarte, puede recibir tu milagro. La ciencia quizás no pueda, pero allí es donde entra el Dios Todopoderoso, porque Dios no ha venido solo con sabiduría de palabra, sino que Él nos ha mostrado su reino con demostración de poder, en sanidades, en milagros, en obras poderosas, sanando, devolviéndole la vista a los ciegos de nacimiento, quitando la lepra maligna, quitando el VIH-Sida de la sangre de aquellos hombres, quitando el cáncer maligno de los cuerpos de las personas. Aleluya, gloria a Dios. Dios tiene el poder. Dios tiene el poder. Esta porción bíblica nos muestra cuán terrible puede llegar a ser cuando alguien se encuentra en la desesperación. La esposa de Job, que estaba desesperada, pero actuó, como dijo Job, como una mujer cualquiera, como una mujer de la vida alegre, como una mujer que no tenía amor para ese hombre. Porque le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Eso no lo debe de hacer o decir el ser humano, porque ahora estamos angustiados, atribulados, porque ahora estamos afligidos, pero esta aflicción es pasajera, pero esta aflicción es momentánea. Quizás ya tengas no sé cuántos años de estar sufriendo quizás con una enfermedad que te dijeron que no tiene cura para la humanidad, o para la ciencia humana no ha encontrado cura. Pero déjame decirte que hay un Dios de poder que puede sanarte, que puede limpiarte y te puede dar una oportunidad de sanidad. Pero al darnos Dios una oportunidad de sanidad, será para que vivamos agradecidos delante de la presencia de Él, alabando y glorificando su nombre, exaltándolo, reconociendo que el único Dios verdadero es Él. Las naciones se fabricaron ídolos, se fabricaron dioses a su medida, dioses de madera, dioses de piedra, inventos de la humanidad. Pero el Dios de Abraham, el Dios de Elías, el Dios de Moisés, el Dios de Daniel, el Dios de Ezequiel, el Dios de Joel, el Dios de Amós, el Dios de los profetas de Israel,
Ese Dios no es un invento de los hombres. Él creó a los hombres. Ese Dios no es como los dioses inventados por el hombre, por la imaginación del hombre, aunque no lo hemos visto, y la Biblia dice que no hay hombre humano que lo pueda ver. ¿Por qué? Porque su santidad es grande. Solo con su santidad puede causar en el ser humano que muera al solo verlo, porque la santidad del Dios de Abraham, del Dios de Elías, es grande, su poder es inmenso. Por eso dice la Biblia que no hay hombre que lo pueda ver cara a cara y seguir viviendo. Imagínate, este Dios es poderoso, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios de bondad, es un Dios de justicia, es un Dios que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga salvación y vida eterna. Esta tribulación en el planeta Tierra es momentánea. Esta tribulación en el planeta Tierra es pasajera, porque hay que entender que hay caminos que a los hombres les parecieron derechos y fueron caminos de un dolor, y ahora que se encuentra en una enfermedad incurable ha llegado a pensar que tiene que morir, que está desesperado porque desea la muerte y la muerte no llega. Está tan desesperado que mejor prefiere la muerte que la vida, pero eso es por el proceso que está pasando. Pero déjame decirte que este proceso no será eterno, sino que Moisés, hablando con Jehová Dios, le dice: nuestros años serán 70 o 80 y después de eso volamos, y si hicimos lo bueno iremos a la patria celestial y viviremos por una eternidad. Será un gozo eterno y no recordaremos la angustia que pasamos durante los años. Job demuestra, ese capítulo nos demuestra. Job maldice el día en que nació. Job lo hizo y comenzó a decir: después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job diciendo: perezca el día que yo nací. Comenzó. Era tanta la desesperación. Quizás estés pasando por una gran desesperación, pero no debes de hacer lo que le dijo la mujer de Job: maldice a tu Dios y muérete. No debes de hacer eso, sino que debes de acercarte más a Dios, porque esta tribulación no será eterna. Esta tribulación no durará más de 200 años o de 100 años. No durará todo eso. Después de 100 años, después de 70 años, después de 80 años, el hombre tiene que morir. Y después de esto está establecido para nosotros los hombres que muramos una vez, y después de esto, le guste o no le guste a los hombres o a los que han escudriñado la palabra de Dios, hay vida después de la muerte. Esto solo es un periodo, un tiempo donde Dios está probando al hombre, está probando si el hombre se mantiene íntegro, si el hombre se esfuerza en hacer la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores, si el hombre se propone agradar
agradar cada día que Dios le permite vivir sobre la faz de la tierra. Quizás está pasando angustia, quizás está pasando dolor, llanto, quebranto, pero no vayas a decir lo que le dijo la mujer de Job: maldice a tu Dios y muérete. No, tenemos que bendecir el nombre de Dios. Sea bendito, dijo Job, el nombre de Dios. Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Alabado sea el Rey. Gloria a Dios. La angustia, para algunos seres humanos, para algunos la angustia es terrible, como la angustia que nos muestra la Biblia, en la angustia que se encontraba Job. Su esposa, al verlo derrotado, demostró que no lo amaba, porque cuando el ser humano se casa, le dice: lo amarás en la riqueza, en la pobreza, lo amarás en la enfermedad, lo amarás en todo tiempo. Y comienza cada uno de ellos a decir: sí, acepto, pero ahora que esta mujer estaba viendo que Job estaba con una sarna maligna que no lo dejaba vivir tranquilo, ahora le dice las palabras que le recomienda y le dice: maldice a tu Dios y muérete. Eso es lo que Satanás quisiera que el hombre hiciera, pero debes de alzar tus ojos al cielo y preguntarte de dónde puede venir tu socorro. Déjame decirte que el socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Este Dios tiene poder, mi hermano. Este Dios tiene la solución para cada uno de nosotros, pero tenemos que armarnos con paciencia, porque Job tuvo paciencia, porque Job esperó, aunque estaba atribulado, aunque comenzó a maldecir el día en que él nació, pero no maldijo el nombre de Dios, sino que se mantuvo íntegro, sino que cuando él pasó la prueba, Dios dijo: hay que premiar a Job, hay que darle algo mejor de lo que tenía. Y así fue. Dios le dio hijos, le dio hijas, le dio bienes en esta tierra, pero lo maravilloso de todo ello es que le dio salvación y vida eterna a través de la sangre del Cordero. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cualquier enfermedad incurable puede desesperar, y quizás llegues a tal desesperación como la que estaba pasando Job, que comenzó a decir: perezca el día que yo nací. Natukiba, Sokai Sukiba, Notoeba Tukiba Kaisa. El Dios de Abraham tiene el control de todo. El Dios de Abraham tenía y tiene el control. Tenía el control de lo que le estaba sucediendo a Job. Satanás creía que iba a sobrepasar los límites de los cuales Dios le había permitido para que tocara a su siervo Job. Pero Dios tiene el control, y tenía y sigue teniendo el control. Ahí estaba, como un ejemplo, porque hay personas que están sufriendo duramente en la faz de la tierra. Déjame decirte que el Dios de Abraham sabe en la condición que te encuentras. Déjame decirte que Dios sabía en la condición que se encontraba Job, que se rasgaba como un tiesto, que no aguantaba las llagas, que comenzó a maldecir el día que él nació. Dios sabía, pero Satanás quería y puso palabras de maldición en la boca aún de su esposa, recomendándole y diciéndole: el objetivo que Satanás buscaba era que Job maldiciera a Jehová. Pero Job le dijo: no, mujer, te has equivocado, porque recibiremos de Dios el bien y no recibiremos el mal. Sea el nombre de Jehová bendito, dijo. Sea el nombre de Jehová bendito. Hay temporadas difíciles. Hay personas
que ellos mismos buscaron la temporada difícil de una enfermedad, de una angustia, de una prueba, porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, y por no haber escuchado la voz del consejo de Dios, de su palabra, de su Espíritu Santo, que es llevada a través de los pastores, de los ministros, de los evangelistas, de los profetas, de lo que Dios quiera usar, alabado sea el Rey, porque Él mismo puede usar aún a una burra, como le habló a Balaam. Gloria a Dios. Si Dios quiere, puede usar una burra, una bestia de carga. Gloria a Dios. Estaba pasando la angustia. Alrededor del planeta Tierra hay personas que desean morir por lo que están pasando. El libro de Job nos muestra qué tan desesperante puede llegar a ser la prueba, la tribulación, el dolor en la carne, el dolor en la piel, el dolor en el cuerpo. Qué tan desesperante era que él comenzó a decir: el día que yo nací, mejor no hubiera sido. Ese día no existiera, ni en el año, ni en el mes, no fuera ese día, no viniera agregado. Era doloroso. Estás pasando un dolor, estás pasando una angustia. La buscaste tú por no aceptar el consejo, o vino para corrección, o vino, pero difícilmente es que venga como ejemplo, porque el ejemplo ya está. El ejemplo ya está. Y tomó Dios como ejemplo que Job era íntegro, era bondadoso, era misericordioso, buscaba hacer el bien. A los huérfanos siempre les dio de su pan, a las viudas siempre les dio sustento. Él llegaba a las plazas y compartía con aquellos que no tenían. Es por eso que Dios lo deja como ejemplo a él. Difícilmente puede agarrar otro ejemplo. Difícilmente puede ser que seas un ejemplo como Job. Puede ser más posible que aquello que te esté llegando, que te esté pasando, sea para que sea un cabestro. El apóstol Pablo tenía un aguijón siendo apóstol, llamado al ministerio. Deseaba y anhelaba que le quitara a Dios un aguijón que tenía en la carne, el cual lo abofeteaba. Este aguijón era un mensajero de Satanás que lo humillaba, lo hacía que se humillara, lo hacía que se sintiera nada, lo hacía que se sintiera menor que los apóstoles, alabado sea el Rey. Pero es por eso que Dios dice que al humilde lo ve de cerca y al altivo lo ve de lejos. Y es por eso que Dios quiere que nosotros nos mantengamos humildes. Pero es por eso que Dios había permitido que aquel aguijón cayera sobre el apóstol Pablo, porque podía ser que la altivez, el orgullo de que él tenía de ser hebreo de hebreo, judío de judío, que dominaba varios idiomas y que tenía de qué jactarse de ser alguien sabio y entendido, él dijo: todo lo tengo por basura, porque estaba humillado. Pero cuando el hombre es altivo y Dios lo toma como hijo, ese es el problema. Dios quiere salvar a alguien. Dios quiere salvar a alguien. Lo va
corregir, lo va a azotar y lo va a disciplinar porque lo ha tomado como hijo. Pero cuando Dios ya no toma a alguien como hijo, sino que le llama a la Biblia, es un bastardo, no hay corrección para él, no hay amonestación para él, no hay nadie que le diga, mira, estás haciendo lo malo. No hay corrección. Corrección cuando Dios ya lo ha abandonado. No hay revelación, no hay sueños, no hay visiones. Saúl es un ejemplo del abandono. Saúl fue escogido como primer rey sobre Israel. Dios se glorificó en él al inicio, pero Dios muestra el ejemplo cuando él se aparta de Saúl, cuando él lo abandona. El profeta Samuel se retiró. Dios lo había abandonado, se había alejado de él. Comenzó Saúl a buscar adivinos, comenzó a buscar brujos, comenzó a buscar hechiceros, comenzó a consultar adivinos. Fue a la adivina de Endor, fue a aquella mujer a buscarla para que le diera una palabra. Después de que tenía un profeta, Dios le había dado un profeta llamado Samuel, que su palabra era fiel. Es por eso que cuando Dios ya no corrige, ya no disciplina, ya no azota, ya no lo toma como hijo, ya no lo toma como hijo. Pero en cuanto a la porción que nos muestra Dios en el libro de Job, la angustia, la dificultad, la tristeza que puede estar pasando una persona, y hay muchas personas que están viviendo, mi hermano, en ceguera. Imagínate cuántas personas que nacieron ciegos desde niños. Cuán terrible es o ha de ser llevar esa carga. La Biblia nos muestra que un hombre llamado Bartimeo estaba desesperado, que estaba ciego y ya no quería vivir en aquella angustia. Este hombre se dio cuenta que Jesús iba pasando por ahí, escuchó que iba pasando Jesús, pero él ya no se quiso quedar en las tinieblas. Él ya no quería estar en aquella angustia, en aquella desesperación. La Biblia nos muestra cómo este hombre que comenzó a clamar, comenzó a expresarse, comenzó a decir y a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. No se quedó estático, no se quedó quieto, siguió caminando, siguió avanzando. La multitud apretaba, él se abrió camino entre la multitud, aunque no podía ver, aunque estaba ciego, pero su objetivo, su deseo no era quedarse ciego, su deseo era salir de las tinieblas. El hombre no se tiene que quedar en las tinieblas. Hay un Dios poderoso, pero tenemos que comenzar a creer. Jesús dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a esta montaña: muévete y échate a la mar, y esa montaña se moverá en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Ahí estaba. Imagínate cuán terrible puede llegar a ser que comienza Job y dice:
Pero es que el día que yo nací, esto nos da a demostrar. Hay angustia en muchos seres humanos. Hay dolor en la piel, en el cuerpo, en el corazón de los seres humanos. Pero déjame decirte que hay un Dios de poder, hay un Dios de misericordia, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Elías, que envió a su Hijo unigénito a entregar su vida en la cruz del Calvario. El hombre no tiene que seguir con esa enfermedad. Tenemos que llenarnos de fe, tenemos que creer que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el Todopoderoso, y a través de ese sacrificio, a través de esa llaga que se le hizo en su cuerpo, porque fue azotado con 40 azotes en su espalda, pero como cordero mudo enmudeció delante de sus trasquiladores. Él no abrió su boca, sino que su objetivo era mantenerse como cordero mudo, mantenerse como aquella palabra que había dicho: si te pegan en una mejilla, pon la otra. Él iba poniendo su mejilla, él iba poniendo la otra mejilla para que lo abofetearan, para que lo golpearan. No abrió su boca, pero estando en la cruz exclamó y diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así actuó, así fue Jesús. O sea que hay amor en Jesús. O sea que en Jesús hay amor. Pero muchos alrededor del planeta Tierra quizás hayan dicho, como dijo Job, pero es que el día que yo nací y la noche en que salí, en que se dijo, varón es concebido, sea aquel día sombrío y no cuide Dios desde arriba, era duro. Déjame orar por tu vida si tienes fe. Déjame orar por tu vida si crees en Jesús. Permíteme orar por tu vida. Te encuentras en angustia. Has sentido el deseo de querer recibir una sanidad. En Jesús la hay. Alguien le preguntó y se le acercó a Jesús, el Hijo de Dios, y le dijo: Señor, ¿qué sucedió en esta persona? ¿Por qué nació de esa forma? ¿Por qué nació ciego? ¿Por qué nació inválido? ¿Por qué nació paralítico? ¿Por qué nació mudo? ¿Por qué nació de esa forma? ¿Será que él pecó? ¿Será que sus padres pecaron? ¿Será que él pecó? ¿Será que su madre, su padre pecó? La respuesta de Jesús fue: no es que pecó él, no es que pecaron sus padres, sino que estas enfermedades en los seres humanos Dios ha permitido que sucedan porque Él quiere glorificarse y demostrarle a aquella persona que piensa que no hay cura para él, que no hay una salida, no hay una solución para él, que sepa que hay un Dios que no solo lo quiere curar, que no solo lo quiere sanar, sino que le quiere dar una vida nueva, que le quiere dar salvación y vida eterna, que lo quiere llenar con su santo y poderoso Espíritu, que lo quiere llevar al tercer cielo, donde Jesús mismo se fue a preparar moradas eternas para que podamos estar con Él por una eternidad. Gloria a Dios. Estás angustiado. Hay angustia.
Jesús lo sabe. Él está sentado, Jesús, a la diestra del Padre. Jesús conoce tu dolor, Jesús conoce tu llanto, Jesús conoce por las pruebas, por las tribulaciones que estás pasando. Jesús conoce que has llegado a pensar y a decir, como dijo Job, el día que yo nací mejor no hubiera nacido, mejor hubiera sido yo un abortivo. Jesús lo sabe, porque es grande tu desesperación, porque es grande tu angustia. Pero déjame decirte, recibe a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. No vayas a caer en lo que esta mujer de Job quería que Job cayera. Ella quería que Job maldiciera el nombre de Dios y se muriera. Ese era el objetivo de Satanás. Satanás quería que Job maldiciera a Dios. Eso es lo que Satanás buscaba al entrar y dejarle esta sarna maligna. Pero al final de todo eso, Job se mantuvo íntegro. Job se mantuvo en esperanza, en fe, en amor, en integridad, y Dios le dio la recompensa en la tierra y en el cielo. Aleluya. Se la dio. Dios se la dio. Muchos están desesperados, pero en tu desesperación hay un Dios que te puede ayudar, pero en tu angustia hay un Dios que te puede socorrer. Pero en tu dolor hay un Dios que puede calmar ese dolor. Pero en tu quebranto hay un Dios que puede consolarte. Pero en aquella desesperación, en aquella ansiedad que siente tu alma, que siente tu vida, hay un Dios que puede llevarte palabra de salvación y vida eterna. Palabra que aliente tu alma, palabra que te dé esperanza. Que si ahora estás pasando por la prueba, que si ahora estás pasando por la angustia, el dolor, el llanto, el quebranto, que si deseas más la muerte que la vida, déjame decirte que hay un Dios que lo sabe. Él te creó, Él te conoce desde el vientre de tu madre cuando naciste y tu madre te dio a luz. Él conoce el día en que naciste. Él sabe por la desesperación que estás pasando, pero Él quiere que entendamos que Él nos hizo y que no nos hemos hecho nosotros los mismos, que no descendemos del mono como algunos dicen. No, Él nos hizo a su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza. La angustia, el dolor en el cuerpo, la picazón, la sarna, puede ser motivo de deseo de la muerte, de buscar la muerte. Pero la muerte está bajo el mandato de Dios, está sujeta a Dios. Es por eso que la muerte está sujeta por Jesús. Jesús la tiene sujeta. La muerte, si se quiere llevar a alguien, tiene que pedirle permiso a Jesús. Porque Jesús tiene el nombre sobre todo nombre. Así que, mi hermano, déjame orar por tu vida. Puedes llamar, puedes buscar ayuda pastoral, puedes buscar ayuda de los ancianos, de las congregaciones, de los hijos de Dios. Sabemos que hay dolor en el ser humano. Hay muchos que ya no aguantan la prueba, la desesperación. Pero déjame decirte que Dios lo sabe y lo conoce y está esperando que le creas, que le creamos. Está esperando que sepamos que Él no solo nos quiere sanar, no solo nos quiere curar,
no solo nos quiere vendar, sino que su deseo, su anhelo es que todos los hombres sean salvos. Pero hay que entender también que en el reino espiritual hay dos reinos: el reino de Dios y su justicia, y el reino de Satanás y las tinieblas. Satanás busca al hombre para condenarlo. Satanás busca al hombre para que maldiga a Dios y se muera de esa forma. Jesús te ama. Él entregó su vida. Imagínate Jesús, siendo el Hijo de Dios Todopoderoso, se humilló, todo por amor a ti, por amor a mí, por amor a que tengamos esa salvación y podamos ir a ese lugar de descanso eterno. Hoy estamos pasando tribulación, hoy estamos pasando angustia, hoy estamos pasando procesos que no entendemos, hoy estamos pasando una temporada dolorosa que no la entendemos, soledad la cual no la entendemos. Pero esta tribulación es momentánea, porque lo que viene es eterno. ¿Quién aguantará? ¿Quién soportará? Job soportó y quedó como un ejemplo. Difícilmente hoy puede Dios escoger a alguien como Job, porque difícilmente lo va a encontrar. Hoy la mayoría de personas alrededor del planeta Tierra que están pasando proceso, algunos se apresuraron a andar por caminos peligrosos y encontraron una dificultad, una angustia. De esa manera Satanás les pagó. Pero en tu dificultad, en tu ansiedad, Dios no te va a juzgar ni te va a señalar, sino que te va a consolar, te va a decir: ¿estás cansado? Ven a mí. Estás con dolor, estás con angustia, ven a mí, yo te haré descansar, yo te sanaré, yo curaré tu llaga, pondré ungüento en tu llaga. ¿Dejará el hombre? ¿Permitirá el ser humano? Entonces, Cristo nos ama. Así que, mi hermano, sigamos adelante, sigamos perseverando. Es la orden de Dios. Sigamos motivándonos los unos a los otros. Sigámonos motivándonos con las palabras de salvación y vida eterna. Cristo viene.